Amén. Continuamos en el nombre del Señor, amados hermanos, como hemos leído la palabra del Señor. Es algo bien interesante porque nosotros miramos que el término horno, a través de la palabra, nosotros vemos que era utilizado en los tiempos antiguos, normalmente para cocer el pan. Y es algo interesante. Vamos a leer una referencia también en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 4, versículo 20. Quiero que leamos aquí para que veamos un poquito. Deuteronomios 4, el versículo 20 dice: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Amados hermanos, a través del proceso de la vida del pueblo de Israel, nosotros encontramos de que este pueblo pasó momentos difíciles, pasó momentos de circunstancia, pero si nosotros vemos, Dios tenía un propósito especial para su pueblo. Ahora bien, ¿por qué estamos tomando? Yo hice una relación en cuanto a lo que son las vasijas probadas y aprobadas por Dios, porque aquí la Biblia que leímos en el libro de Daniel, nosotros encontramos de que había una orden de parte del rey Nabucodonosor de adorar a una estatua que él había construido. Pero si usted mira, se va a dar cuenta de que habían, como siempre, Dios a través de su palabra nos muestra de que siempre habían hombres que marcaban una diferencia. Y cuando nosotros vemos de que este rey dio esta orden, hubieron 3 jóvenes que se opusieron o no accedieron a la orden del rey. ¿Por qué? Porque para ellos no podían adorar a otro ser, a otra cosa que no fuera a su Dios. Ahora, lógicamente que esto les iba a traer una consecuencia, pero ellos estaban dispuestos a pagar el precio. Amén. Y vemos de que Dios engrandeció a estos jóvenes para un propósito especial. No podemos ir lógicamente tomando cada verso, pero sí hay algunas cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que la Biblia nos dice claramente, que cuando el rey había dado esta orden, mire qué tremendo, siempre el enemigo va a estar ahí, va a tener instrumentos para poder ver en qué acusar al pueblo del Señor, a su iglesia o a sus hijos. Cuando usted quiere agradar a Dios, el diablo siempre va a poner instrumentos. Y mire qué dice la palabra que dice que hay unos varones, o sea, le llegó al rey esto y le dijo: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado ni adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Lógicamente, como había una oposición o se habían negado a la orden del rey, el rey Nabucodonosor, como la mayoría sabemos, se molestó, se enojó, dice la Biblia, su ira se encendió. Y él mandó que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego ante su presencia. Cuando el rey les habla y les dice claramente que si era verdad que ellos ponían, ellos dicen con propiedad y sin titubear: sí, rey, es verdad. Y mire qué tremendo. Cuando el rey les habla a ellos y les dice de que si era verdad lo que ellos habían dicho, ellos le dicen claramente: sí, lo sostenemos. Pero mire cuál es la palabra. En el verso 15 dice, el rey les pregunta de nuevo: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del salterio, de la zanfoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahora veamos la respuesta de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En el verso 17, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey
nos librará. Gloria a Dios. Mire qué Amén. tremendo. Amados hermanos, si nosotros miramos a través de todo este proceso que estamos leyendo, estos hermanos, estos hombres tuvieron una respuesta concreta ante una amenaza en su vida. Y le dice claramente él, sepas, mire, ve, he aquí a nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará. Amén. O sea, ellos, aunque no había llegado el momento, hermanos, de haber echado, pero ya habían visto a través de la fe, su confianza en Dios, de que Dios era capaz de librarnos a ellos de la circunstancia que iba a pasar. Porque los caldeos usaban en los hornos, también era para poder castigar, era un instrumento, ¿me entiende?, de castigo. Y en este caso, ellos iban a ser echados al horno de fuego. Ahora, mis amados hermanos, hay algunos pasos que yo quiero que nosotros miremos, porque vamos a ir entendiendo poco a poco lo que queremos llegar. Hay ciertos pasos en cuanto a un proceso que existe en la vida, lo que se llama entre el alfarero y el barro. Y yo quiero que nosotros miremos esto, porque esto nos va a llevar a comprender lo que estamos tratando de compartir esta tarde. Si nosotros vemos el barro, la Biblia dice de que nosotros somos vasijas de barro, en las manos del alfarero. Mira, amado hermano, dentro de nuestra vida Dios nos ha diseñado para que nosotros podamos llevar esa vida maravillosa. Por eso es de que estos varones, aun cuando las amenazas del rey estaban para su vida, ellos sabían de que dentro de ellos había una vida la cual era indestructible. Amén. En pocas palabras, que aunque ellos estaban conscientes de que aunque sus cuerpos iban a ser echados, pero sabían que lo que llevaban por dentro no podía ser tocado. Ahora, hay algunos aspectos, como dije, que quiero que los tomemos esta tarde. Y es que en el proceso del barro existen algunos elementos muy importantes. Si usted se fija, la Biblia nos menciona repetidas veces acerca de lo que es el alfarero y el barro. Y me llama la atención esto, porque para que una vasija pueda ser formada, tiene que pasar ciertos procesos antes de ser utilizada. Y uno de los primeros pasos que hace el alfarero, mire qué interesante esto. La Biblia dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. El alfarero es el que va y busca al barro. Mire qué tremendo esto, el barro. Y entonces cuando el alfarero ya tiene el barro en su mano, empieza un proceso en la vida del barro. Y lo primero que tiene que hacer el alfarero es limpiar el barro para poderlo empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque lógicamente el barro hay muchas cosas, tiene que limpiarlo, por ejemplo, de la suciedad, tiene que limpiarlo en ocasiones de las hojas, raíces, cosas que andan ahí, pero el alfarero se encarga de ese proceso. Todo esto va enfocando acerca de lo que Dios hace con nuestras vidas. Cuando Dios nos toma a nosotros, Dios tiene que limpiar en nuestra vida todas aquellas cosas que no le agradan, que impiden de que seamos formados. Entonces, mire qué tremendo. Entonces viene el alfarero y empieza un proceso. Ese proceso comienza en la vida del barro. Ahora bien, ¿qué es lo que hace el alfarero? Esto se le llama el proceso del balanceo. Este proceso de balancear el horno es prepararlo cuando se pone en la rueda para que él pueda trabajarlo. Mire qué tremendo porque el alfarero tiene que empezar a prepararlo, y hay algo muy importante. Desde el inicio, cuando se hace la masa, cuando se prepara todo esto, cuando se pone en la rueda, tiene que quedar en una forma bien ajustada. En pocas palabras, tiene que ser bien equilibrado. Porque si no se equilibra bien, si la masa, cuando se está trabajando, pierde el equilibrio, entonces hay un problema para poder ser formado. Eso es lo que sucede también en nuestras vidas. Amados hermanos, a veces Dios nos quiere nosotros formarnos, pero a veces nosotros
nos rehusamos, porque aparentemente como que el barro se resiste a ser formado, ¿me entiende? Entonces la vida del creyente muchas veces nos resistimos cuando Dios nos quiere formar a su imagen y semejanza. Pero por eso es que Dios nos enseña tanto este proceso, porque tiene muchas cosas importantes que enseñarlo. Entonces, como dije, para que todo esto pueda funcionar, tiene que haber una base bien firme, porque de ahí depende el éxito, la formación de una vasija. Ahora yo quiero que usted vea Isaías, hermano, por favor léeme, o Jessica, Isaías 45, verso 9. Isaías 45, verso 9. Amor, teneme listo Romanos 9, 20, por favor. Isaías 45, 9, por favor, alguien que lo lea. Ay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ok, mire qué tremendo eso. Hay de aquel que pleitea con su hacedor. O sea, en pocas palabras, nosotros somos comparados como el barro. Amén. Entonces muchas veces nosotros queremos, como dije, oponernos. Nos resistimos a lo que Dios quiere hacer. Sí, entonces Dios nos está enseñando de que Él es el alfarero, y el barro no tiene por qué cuestionar a Dios, a su formador. Santo. Por eso dije que si esta pieza pierde el equilibrio, entonces el alfarero tendría que volver a empezar a formar la pieza. Bien. Por eso es que nosotros a veces no alcanzamos los niveles que Dios quiere, porque en nuestro caminar diario nos oponemos a la formación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Gloria. Entonces Dios tiene que trabajar, porque Él es el alfarero, y la voluntad nuestra no puede resistirse a nuestro hacedor. Por eso dice, ay de aquel que pleitea con su hacedor. Qué tremendo es, amados hermanos, esta verdad. Entonces leamos lo que dice Romanos 9:20, amor, por favor. Romanos 9:20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Santo. Ok, ahí nuevamente una referencia, mira lo que dice. Le dirá al vaso, ¿por qué me has hecho así? O sea, el barro tiene que estar dispuesto. ¿Por qué? Porque mire, en el proceso de la formación de una vasija para trabajar el barro, el alfarero tiene que humedecer esa masa para poderla moldear, para poder ir trabajando en ella. Mire, es tremendo, pero el alfarero tiene esa paciencia, esa delicadez de poder ir tratando poco a poco hasta que la masa, hasta que el barro da el punto exacto para ser formado. Entonces dice, ay del que pleitea, y le pregunta, ¿por qué me haces así? Amados hermanos, ¿cuántas veces nosotros le decimos al Señor, pero ¿por qué esto? ¿Por qué en mi vida? ¿Por qué me trata? ¿O por qué sucede esto en mi vida? Mire, hay cosas muy importantes las cuales tenemos que tomar en cuenta. Ok, vamos a seguir avanzando. Hay otra cosa muy importante. Y esto es lo que nosotros miramos, que el segundo paso para poder formar, dice de que el alfarero tiene que abrir el barro para poder crear la vasija. Aunque en la formación del barro hay muchas figuras, normalmente nosotros vemos de que la Biblia nos menciona acerca de vasijas. Las vasijas eran instrumentos, digamos, formados para poder contener sea agua, sea vino, líquidos, e inclusive a veces guardaban comida dentro de las vasijas, pero tenían una utilidad muy importante. Ahora, en el segundo paso del proceso del alfarero es que dice que el alfarero tiene que empezar a formar, y como nosotros vemos, el alfarero tiene que usar sus dos manos para formar bien la vasija, al grado que cuando el alfarero empieza a trabajar, él tiene que abrir la vasija. Hay un punto como dije, de equilibrio, el cual es muy importante. Y entonces este alfarero tiene que abrirlo. ¿Para qué? Lo abre a través, o sea, con sus dedos, para que se vaya formando lo que él quiere obtener. ¿Ok? ¿Por qué? El alfarero dice que normalmente él pone con gotitas de agua para buscar el centro de esta vasija, para que salga toda la vasija bien formada.
y que en ningún lado vaya a salir como quien dice más grueso que otro. Y no, mire, es tremendo esto. Ahora yo miraba a través de esto la palabra nos enseña a nosotros, amados hermanos, que qué importante, dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, cuando nosotros en pocas palabras le damos el centro de nuestra vida a Dios, que es nuestro corazón, entonces Dios fácilmente puede trabajar, puede hacernos esa vasija como Él quiere que seamos útiles para su honra y su gloria. Dice la palabra de que nosotros, amados hermanos, somos vasijas preciosas en sus manos, pero para ello tenemos que dejar que el alfarero nos moldee, nos haga de acuerdo a su voluntad. Ok, segundo proceso, después que vemos esto, es que dice que esta vasija, el barro, se levanta. Mire qué tremendo. Entonces cuando la rueda está girando, aquí empieza un proceso más lento, ¿me entiendes? Y el barro se empieza a levantar. Mire qué tremendo es esto. Me llama la atención porque dice la Biblia, hermano Oscar, que dice la palabra esto muy importante, que nosotros como iglesia del Señor tenemos que entender, dice la Biblia, que Él nos exaltará cuando sea tiempo. Para que el barro alcance este diseño de la vasija, que se levante el barro, ¿me entiende? Esto tiene que pasar, es parte del proceso. Entonces cuando este barro ya ha sido formado primeramente y trabajado, entonces alcanza ese grado de elevación. Entonces en ese tiempo oportuno es que se puede levantar. Entonces nosotros somos levantados en Dios cuando dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Si no, nosotros no podemos ser levantados para su honra y para su gloria. Amén. Entonces normalmente vemos que eso se formaba, es como una forma cilíndrica, ¿me entiende? Donde se levanta para que nosotros podamos, y es algo muy importante, que cuando en la parte interior de la vasija crece de la forma correcta, entonces la parte exterior se ajusta fácilmente. Por eso es que cuando nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios, entonces lo demás ya no nos oponemos a Dios. Porque cuando Dios gobierna nuestro ser interior, va a tener gobierno absoluto sobre nuestra vida. Pero qué tremendo es de que muchas veces nosotros, por no darle el control de nuestra vida, por no darle el control de nuestro ser total, la imagen de Cristo no se ve reflejada en la vida de muchos cristianos hoy en día. Que es tremendo eso, amados hermanos. Ok, ahora viene en pocas palabras una de las partes, el proceso final de lo que es esta formación que estamos hablando. Entonces aquí viene cuando ya está todo preparado, viene lo que es la formación del barro, la formación de esa vasija deseada por el alfarero. Porque todo el proceso inicial era la base para que pueda salir a formarse una vasija útil, ¿me entiende? A las manos del Señor. Entonces, cuando aquí ya vemos algo muy importante, porque según se dice, en este proceso es donde se mira el arte del alfarero, porque aquí ya es prácticamente uno de los últimos pasos para que esa vasija venga a ser algo apreciado, algo delicado y algo ser admirado. Mire, a mí me llama la atención porque nosotros en la vida, antes de Cristo, estábamos así, hermanos, como ese barro. Cuando el barro está en su estado original, no es admirado. Ese barro no es visto, no es valorado. Pero cuando nosotros miramos ya esas vasijas hermosas, bonitas, que el alfarero diseñó, entonces ya los ojos se ponen, y mire que empezamos a ver el valor y decimos, wow, pero qué interesante. Así pasa en la vida nuestra como creyentes. Antes en nuestra vida, como dice la Biblia, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, amados hermanos, nadie nos miraba, ¿me entiende? Pero cuando Cristo vino y nos tomó a nosotros, nos formó, nos diseñó para su honra, para su gloria, para que nosotros manifestáramos esa gloria de nuestro Señor. Entonces el barro, el alfarero, ¿qué es lo que hace? Diseñar la vasija, y esa vasija refleja a las manos delicadas que tomaron un tiempo para crear esta vasija. Nosotros somos vasijas que tenemos que representar la belleza de nuestro Dios. Entonces, una vez logrado este paso, amados hermanos, ya vemos de que el alfarero se siente satisfecho
¿Por qué? Porque ha logrado su objetivo. Así es Dios en nuestra vida. Él nos hace las vasijas deseadas para su honra y su gloria. Vamos a leer 2 de Corintios 3, 18. Jessica, por favor, léeme 2 de Corintios 2, 18. Segunda de Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Una vez más, Jessica, por favor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Mire qué tremendo. Eso es, amados hermanos, el anhelo de Dios, que nosotros seamos transformados, como dice, de gloria en gloria. ¿Para qué? Para que nosotros manifestemos la grandeza de nuestro Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a representarlo? Cuando nosotros dejamos que Dios diseñe nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Mire, yo estaba visualizando, viendo esto, así como la rueda. Esa rueda representa la voluntad de Dios, hermanos, para nuestra vida. Cuando nosotros dejamos de que Él haga su voluntad, entonces todo va a salir bien en nuestra vida. Esa imagen la vamos a reflejar a la vida de Dios. Pero muchas veces, como dije al principio, por resistirnos nosotros, es que la imagen de Dios está borrosa en muchos de nosotros hoy en día. Entonces esa vasija muestra, y cuando ya está terminada, esa vasija representa, como dije, aquella mano que la formó. Usted y yo nos fuimos diseñados no por nuestra propia vida, sino por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿por qué relacionamos esto con la vida de Sadrach, Mesach y Abednego? Porque dice la Biblia de que estos varones fueron echados a un horno de fuego. Y le tengo buenas noticias. El fuego no podía o no puede quemar al barro, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Es más, el barro, en uno de los últimos procesos, cuando ya el barro está formado, que ya está la vasija lista, se pone, normalmente se dice que se pone una semana al sol para que se caliente, para que se seque. Pero después de esto falta el último proceso, que es el proceso de endurecimiento, que es el horno. El horno era usado por los alfareros para poder meter la vasija. Y es tan tremendo. Por eso yo miré esto, relacioné esto con la vida de estos varones. Porque cuando estos hombres fueron llevados al horno, si el rey Nabucodonosor, mi hermano, hubiese sabido de que esta prueba más bien iba a resaltar el poder de Dios, créalo, de que Nabucodonosor no los hubiera echado ahí. Porque más bien cuando los echó ahí, mostró el poder de Dios magnificado en la vida de sus hijos, de sus siervos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como dije, ellos eran vasijas en las manos de Dios. Ya Dios los había levantado a ellos, sí, ante el rey Faraón, ante el rey Nabucodonosor. Como dije, el barro tiene que ser levantado para formarse, terminarse el proceso. Entonces estos varones ya habían sido levantados, ya habían tenido gracia ante los ojos de Nabucodonosor. Pero faltaba un proceso donde Dios dijo, los voy a probar y le voy a enseñar al rey quién realmente son mis hijos. Entonces lo meten al horno, simbolizando lo que es el barro. Por eso dije, el barro no quema el fuego no quema al barro, sino que más bien lo hace más fuerte. Y estos varones en ese proceso ahí iban a mostrar la gloria de Dios, iban a salir perfeccionados. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios, amados hermanos, enseñándole al faraón de que el fuego no era la herramienta que él iba a usar para castigarlo, para destruirlo, sino que era el proceso que Dios mismo estaba usando para hacer estos hombres más fuertes
Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestra vida como creyente. Los juegos de las pruebas que vienen. Muchas veces nosotros nos quejamos, nos lamentamos y lloramos por todas las cosas que vienen. Pero amados hermanos, estos procesos son necesarios para que usted y yo podamos ser fortalecidos, ser fuertes en la vida. Mire, es tan tremendo que según se dice, según los estudios, estos hornos tienen que ser calentados. Mire, ¿sabe qué dice el rey? Caliéntanlo más de lo normal. En el horno de cuando se mete las vasijas de barro, este horno es calentado, según se dice, a 800 grados Celsius. Mire qué tremendo esto. Eso equivale a un promedio de 1472 grados Fahrenheit. ¿Para qué? Porque este barro, cuando ya está en ese punto, se hace resistente, no muy fácil se va a quebrar. Entonces, qué tremendo es esto, que en ese proceso último, prácticamente último, cuando ya sale esa vasija del horno, viene con la fortaleza dispuesta para ser llenada. Se tiene que sacar porque no va a quedar siempre en el horno. Se tiene que sacar, lógicamente se enfría, entonces empieza a ser utilizado. Y así es lo que hace Dios con nuestra vida. Dios nos tiene que primero, amado, pasarnos por un proceso muy grande en nuestra vida. Pero cuando ya ha terminado ese proceso, Dios se encarga de llenar. Entonces contenemos la vida de Dios, contenemos su vida. Porque estas vasijas, ¿por qué Dios tenía que limpiarle y sacarle el alfarero? Perdón, tenía que sacar todo aquello que no era correcto. Porque si quedaba, por ejemplo, algún sucio, alguna raíz o algo, entonces eso hacía de que se formase una grieta en la vasija. Y lógicamente se iba a desperdiciar una obra maestra. Hay una mezcla que se utilizaba, normalmente los alfareros dicen que lo utilizaban, era como la arena volcánica, porque esto ayudaba a que la contextura del barro fuera más sólida. Mire qué tremendo eso. Amados hermanos, nosotros con nuestra propia vida solos no podemos ser fuertes. Dios tiene que mezclar su vida en nosotros para que nosotros tengamos esa fortaleza para poder ser instrumentos para la gloria y honra de nuestro Señor. Mire, cuando ya la vasija está terminada, amados hermanos, cuando ya la vasija está terminada, usted ha visto de que las vasijas tienen como un brillo, ¿verdad? ¿Sabe qué pasa? Los alfareros usan una especie de un aceite especial para darle ese último toque, ese brillo. Así es Dios con nuestra vida. Él depositó en nosotros su presencia, su Espíritu Santo, para que nosotros mostremos ese brillo de la gloria de nuestro Dios. Amén, hermano. Amén. Amén. Entonces, amados hermanos, yo quiero que entendamos esta tarde que este horno en ciertos momentos, como en los casos de estos varones, era utilizado como un castigo, pero también esto es una forma de purificar la vida nuestra. Dios tiene que purificarnos, Dios tiene que pulirlos a nosotros como sus hijos, como su iglesia, para que al final de todo esto nosotros podamos ser instrumentos de honra y gloria para nuestro Dios. Amados hermanos, vamos a terminar aquí por factores de tiempo, pero yo quiero que usted esta tarde pueda estar bien consciente, en el nombre del Señor, de que cuando vengan las pruebas en su vida y a mi vida, amados hermanos, estas pruebas no son para que nosotros nos debilitemos. Estas pruebas son para que seamos más fuertes. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así como el barro tiene que ser llevado al proceso del fuego, así nosotros como iglesia tenemos que ser llevados en este proceso. Aún los problemas cuando vengan a su vida no es para que usted se quiebre, porque si usted no sabe, si usted no se deja ser formado por Dios, o yo no me he formado por Dios, y pasar en este fuego de prueba, fácilmente, aunque sea vasija, pero me puedo quebrar ante los problemas de la vida. Por eso tenemos que ser fortalecidos, pasados por el fuego, para que seamos fuertes en los momentos que tenemos que ser fuertes. Así que, mi hermano, Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos esa madurez, ese grado que Dios quiere que nosotros lleguemos a alcanzar. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros estaremos representando bien a Dios. Y cuando vengan los conflictos en la vida, no nos vamos a amedrentar fácilmente. Así que animémonos, fortalezcámonos y dejemos que nuestro alfarero haga de nosotros una vasija útil para su gloria. Amén. Entonces ya después de todo esto, ya Dios puede llenar nuestra vida por su contenido.
¿Para qué? Para que nosotros seamos portadores de su gloria. Si la vasija no es fortalecida, no es procesada, de nada sirve que la miremos bonita, pero al echarle líquido no podría retener lo que Dios quiere o para que fue creado. Aunque nosotros a veces por fuera tenemos una apariencia, pero amados hermanos, tenemos que ser procesados por dentro para que cuando Dios deposite en nuestra vida lo que Él quiere depositar, su gracia y su amor y todo, entonces seamos fortalecidos, instrumentos para honra y gloria suya. Así que Dios nos ayude, el Señor nos bendiga y nos dé su gracia para poder, gloria a Dios, ser dejados, ser trabajados por el Maestro y que no perdamos el equilibrio en nuestra vida como cristianos, sino que seamos llevados a la imagen plena de nuestro Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, Dios nos bendiga, Él nos dé su gracia y nos ayude cada día a seguir. amén. Así que vamos a orar esta tarde. Le voy a pedir a mi hermano Oja que le haga el cierre en el nombre del Señor. Así que Dios nos bendiga a todos. Gloria a Dios. Hermanos, qué maravillosa palabra de veras en esta hermosa tarde. Amén. He sido bendecido con esta palabra juntamente con mis hermanos aquí, y lo que Dios ha puesto en la boca de sus siervos para llevarlo a la iglesia, para edificación de nuestras almas, ha sido muy interesante. Amén. Yo sé que todos de una u otra manera Dios nos pasa por procesos, y una de las partes importantísimas que me ministró lo que el hermano está viendo en la palabra en Isaías, qué importante, hermano, es permitirle a Dios hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Debemos de confiar en Él y creer de que todo lo que Él hace y permite con un propósito, que todo obra para bien para los que aman al Señor, como dice la Biblia en Romanos 8:29, que a los que predestinó, a ellos también llamó, dice, para ser conformados a la imagen de Jesús. Somos, como decía nuestro hermano, barro en mano del alfarero. Amén, que estamos siendo moldeados conforme a la imagen de Cristo. Así que, hermano, anímese en esta tarde si usted está pasando por algún tipo de prueba, si usted está en el horno de fuego, confíe en Dios, como le hicieron estos hermanos judíos, y dele la gloria al Señor, amén, y cree y confíe en Él, que lo que Dios está haciendo, como dijo nuestro hermano, lo ha metido en el juego para fortalecerle más en su fe, para afianzarle más en Cristo Jesús, y para que usted y yo podamos en su gloria expresar esa imagen, esa gloria de Dios y ese poder a través de nuestras vidas. Amén. A Él doy la gloria y la honra en esta hermosa tarde. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por hablar a nuestras vidas, Señor, a través de esta palabra que tú has traído por boca de tu siervo, Señor. Padre, tú en tu propósito divino, Señor, sabes los procesos por los cuales cada uno está pasando. Aquellos hermanos y hermanas, Señor, que están pasando, oh Dios, por pruebas. Los que están, oh Dios, como dijo Pedro, pasando, Señor, por el juego de la prueba. Señor, oh Dios mío, que no nos sorprendamos, dice, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Señor, porque todo lo que haces y permites es con un propósito, Padre. Sabemos que todo obra para bien para los que te aman a ti. Oramos por nuestros hermanos para que les bendigas, para que les fortalezcas, para que les reanimes, les alientes, les confortes, les ayudes, Señor, en esta hora de prueba, de dificultad, Padre, a confiar, a descansar en tu palabra, en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, danos la gracia, la fuerza, Señor, aquellos que están, Padre, en aflicción, en angustia, oh Dios, Padre, en cualquier tipo de adversidad, Dios mío, pedimos tu ayuda, pedimos tu gracia, pedimos tu misericordia sobre cada uno de tus hermanos. Bendígalos con paz, con gozo, Señor, y fortaleza en el nombre de Jesús. Padre, sobre todo como predicaba nuestro hermano José, Señor, danos la gracia para someternos a tu voluntad, para permitirte, Señor, a ti hacer esos cambios que tú quieres realizar en nuestras vidas. Señor, sabemos
y que tú, Padre, sabes y conoces nuestro corazón y las cosas que necesitamos cambiar y ser purificadas en nuestras vidas. Señor, sabemos que tú quieres santificarnos y conformarnos a la imagen de Jesús. Y oramos, Señor, para que nos ayudes a rendir nuestra voluntad y a someternos voluntariamente, Señor, oh Dios mío, a todo lo que tú has determinado hacer y efectuar a través de nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Te pedimos que, oh Dios mío, nos ayudes. Encomendamos nuestras vidas en tus manos. Nos sometemos, Señor, a tu voluntad y a todo lo que tú dispongas, oh Dios, y aceptar con gozo todo aquello que tú has permitido venir a nuestras vidas con un propósito. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Una vez más le decimos, Yo me rindo a Él. sí, Señor. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Amén, hermano, qué maravillosa alabanza, ¿verdad? Si tú has estado quejándote por tus problemas, has estado murmurando por tus circunstancias y no quieres aceptar el designio de Dios en tu vida, yo te animo en esta tarde a tomar esta palabra que Dios puso en la boca de su siervo y tú puedas hablar con Dios y someterte a su voluntad y con gozo decirle, Señor, gracias te doy, te alabo. Dice la palabra de Dios que su voluntad es que en todas las cosas le demos gracias al Señor. Así que ríndete a Él, sométete a su voluntad y dale gracias por esos problemas, esas circunstancias por las cuales estás pasando. Y como dice en el canto, para que le seamos fieles al Señor. Amén. Qué lindo que Sadrach, Mesach y Abednego, ellos fueron fieles a Dios. Amén. Ellos confiaron en su Dios y estaban dispuestos a ser sacrificados y a pagar el precio y no estar dispuestos a adorar a otro Dios que no sea el Dios real y verdadero, Jehová nuestro Dios. Amados hermanos, que Dios me les bendiga. Amén. En el nombre del Señor, la paz de Cristo sea con todos vosotros. Y dejo al hermano José para que él pueda despedir también de ustedes en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga. A ver, mis hermanos, Dios nos bendiga. Ha sido un honor, una bendición esta tarde. Esperando de que la gracia del Señor sea siempre con nuestra vida y que Dios nos fortalezca siempre con su Espíritu en nuestro ser interior. La paz del Señor sea con todos en Cristo Jesús. Amén.